Bendito Dios y Padre Celestial, le damos la bienvenida nuevamente, siempre honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga a cada uno. Gracias por estar ahí. Nos sentimos bendecidos de poder nuevamente transmitir una palabra que puede fortalecer su fe. Amén. Amén. Pues como siempre decimos nosotros, el consejo que traemos es que todo lo que salga de nuestra boca, que lo lleve a la oración y que sea el Espíritu Santo hablándole. No nosotros, sino el Espíritu Santo. Nosotros solo somos unos mensajeros, todo el que lleva la palabra de Dios, pero el grande es Él. La gloria y la honra siempre va a ser para Él. Así que vamos a comenzar con una oración. Amén. Para poner en las manos a nuestro Padre Celestial este mensaje, al bendito y glorioso Espíritu Santo, que es el que nos guía. Así es. Amén. Bendito y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo. Queremos encomendarte, Señor. Queremos, Padre Santo, llevar tu palabra, mi Señor. Que seas tu Padre eterno. Que seas tu Padre eterno. Amado Espíritu Santo, que bajen esas palabras, mi Señor. Que sean esas palabras, mi Señor. Poniendo la palabra, Señor, que edificará tu iglesia, Padre Santo. Para tu Señor, pueblo, que nos para todo aquel que escucha, escucha, para todo aquel, mi Señor, Señor, cada día, que tiene sed, mi Señor, mano, y que aquel por casualidad le caiga este mensaje, mi Señor, que haga su obra, glorioso Espíritu Santo. Para ti es la gloria y la honra, Padre eterno. Venimos delante de ti, mi Rey. Úngenos, Padre Santo. Aquí estamos, Padre Santo, henos aquí, mi Señor, como dijo el profeta. Heme aquí, tu siervo escucha, tus siervos escuchan, Padre. Hay palabra, Candaray, sí. Hay palabra, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Gracias por tu presencia, porque podemos sentir. Eso es lo que necesitamos, Señor. Padre eterno. Gracias por tu presencia. Padre eterno, gracias. Porque te sentimos, Señor. No te hemos visto, Señor, pero te sentimos, Señor. Gracias. Y esa es nuestra fe, Padre Santo. Glorificamos tu nombre. Esa es nuestra fe, Señor amado. Aleluya. Encomendamos este mensaje, Padre Santo. Que sea usted, Señor, tuyo, mi Rey, tocando cada vida, Señor, edificando cada corazón, Señor, y acercándonos a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando. Hay muchas citas bíblicas, hermano, pero como usted sabe, a nosotros nos encanta usar la palabra de Dios y aclarar muchas cosas a través de la palabra de Dios. Pero vamos a estar meditando en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si le puedo poner nombre a este mensaje, le puedo decir que el tema sería sobrellevando las cargas los unos con los otros. Aleluya. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Y lo vamos a dejar al 10, del 1 al 10. Y lo leemos y se une conmigo, mi amado hermano. Este es Gálatas capítulo 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Hermosa escritura.
Recuerde que nuestro consejo siempre es que si usted lee la palabra de Dios, la medite. Que no pases nomás por leerla. Fíjese que hay algo que me encanta mucho y es Pablo, cada vez que se presentaba en los libros que él escribió, es siervo de Dios, porque tuve un llamado de Dios, porque Jesucristo me escogió. Él nunca anduvo poniéndose él primero. Y él sabía mucho. Lee, por favor, el versículo 14. Versículo 14 del mismo. Sí, por favor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Amén. por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Exactamente. Esa es la clave. Jesucristo. Pero volvamos al versículo 1. Quiero tocar ciertos puntos, o queremos tocar ciertos puntos en este mensaje. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo no sé si tú has cometido alguna falta delante de Dios. Todos. Yo no sé si yo he cometido, creo que todos. Todos y a diario. Todos y a diario. Todos y a diario. Estamos en un cuerpo que necesita por naturaleza pecar y está lleno de errores y fallas. Pero viene Pablo y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está hablando de personas seculares, porque ellos viven pecando, se acuestan pecando, se levantan pecando y siguen pecando. Está hablando de un pueblo de Dios. Está hablando de su iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, subraye lo que sigue. Hay una coma. ¿Y qué es lo que sigue? Vosotros que sois espirituales. Hay una coma ahí, hasta sí. ahí. De coma a coma, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Pablo no dijo, y díganle al pastor que lo restaure, y dígale a los líderes que lo restaure, y dígale a... No, vosotros que sois espirituales. Los espirituales van a restaurar a las personas. Es un punto bien delicado esto, Linda. Exactamente, pero el título de espirituales va mucho más allá. Hablar de una persona que es espiritual, de un hijo de Dios que sea espiritual. Estamos hablando de gente que ha sido nacido del Espíritu. Estamos hablando de gente de oración. Estamos hablando de gente que vive en el Espíritu, que se mantiene conectado con el Señor. Amén, exactamente. Yo entiendo esto porque es por eso que le decimos nosotros. Fíjense cómo suena esto. Si lo leo a la carrera, el versículo 1 y el versículo 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no se entiende. O solo lee por leer. Pero si usted medita en la palabra, vosotros que sois espirituales, vámonos al campo de ese tiempo para abrirle un poco el panorama. En ese tiempo, la iglesia de Galacia estaba predicando acerca de Jesucristo, pero había muchos líderes judíos. Entonces estaban mezclando los judíos con los cristianos. Entonces había muchos líderes judíos dentro de las iglesias cristianas, no puedo decir evangélica, en aquel tiempo no existía, pero que creían en Cristo. Pero usted sabe que los judíos venían de la ley, traían ciertas reglas, ciertas leyes, ciertos dogmas. Entonces, si ellos cumplían la ley, carecían de amor, carecían de un corazón lleno de Jesucristo. Es por eso que Pablo no dijo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois líderes y llevas 20 años y tú naciste en una cuna que adorabas a Dios, vosotros restaurarlo. Nunca dijo Pablo eso, porque sabía el tipo de iglesia a la que le estaba escribiendo. De hecho, Pablo escribió esa carta a Galacia y él estaba en Corinto. Algo bien delicado. Pablo tenía un discernimiento y una sabiduría de parte del glorioso Espíritu Santo. Amén. Que no cualquiera la tenía en ese tiempo.
Por eso es que Pablo dice, yo no quiero que los líderes, yo no quiero que ningún líder me toque a esa persona para restaurarla. ¿Por qué? Porque en vez de restaurarla, me la van a apedrear, me la van a crucificar, van a hablar pestes. En vez de recuperar esa alma, se va a hundir. Lo van a discriminar, lo van a aislar y al final va a terminar, ¿qué? Suicidándose, como pasa en este tiempo. Hace dos semanas o 3 semanas hablamos de las estadísticas. El coronavirus no está ni en los primeros 8, en los primeros lugares de muertes. Sí, de las principales causas no de muerte. Están los suicidios. Está El primero es los abortos. Los abortos. Que lamentablemente que en esta pandemia, en Perú, acaban de pasar una ley que el aborto es legal. Sí. Es increíble cómo el enemigo se está aprovechando. Sí, y nadie habla de eso. Fíjense de que hasta el día de hoy podemos decir de que van alrededor de 250,000 muertes por coronavirus. Y si usted va y busca estos datos, por los abortos, va por 15 millones hasta el día de hoy. Estamos hablando de 5 meses, los primeros 5 meses del año. Exactamente. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que es la mitad. O sea, hay demasiado ruido sonando por el coronavirus. Pero no es que nosotros estemos diciendo de que nada está pasando. Claro que no, claro que no. Pero la iglesia también tiene que despertar. ¿Por qué todo ese ruido sonando? ¿Qué más está pasando? Ahora mismo se estaba estableciendo un gobierno mundial, de lo cual le digo, nosotros no estamos ignorantes, pero no es el punto venir a predicar sobre eso, sino saber de que hay razones más terribles que se están moviendo ahora mismo, que están cortando vidas, que están arrebatando las vidas, y la iglesia tenemos que estar discerniendo, como tú decías que Pablo lo hacía, discernir en el espíritu. Pablo jamás tocaba un tema sin antes haber venido a la presencia de Dios. Y una de las características de Pablo es que él andaba en el Espíritu siempre. Por eso es que él dice, vosotros que sois espirituales. Él sabía que había hecho un buen trabajo. Y en cada iglesia siempre va a haber un grupo de personas que van a necesitar y querer y desear más pasar tiempo y buscar la presencia de Dios. Amén, aleluya. Entonces Pablo dice, vosotros que sois espirituales, una palabra que ahora se está echando al olvido. Así es. Ahora pura emoción. Yo no estoy hablando que el ser espiritual es el que más lenguas habla. Yo no estoy hablando eso. No. Yo no estoy hablando que entre más años, entre 30, 40 años tú tengas, eres más espiritual. No, tampoco, mi hermano. No. Porque Pablo dijo claramente, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Cuántas veces hemos visto a personas caer del evangelio? Sí. ¿Y qué es lo que sentimos? Ahí puede medir usted si está en el bando espiritual o no. Claro. Como dijo mi esposa, no vamos a tocar y nos vamos a desviar del tema. Pero esta palabra espiritual, usted tiene que prestar atención. Estamos hablando de pueblo maduro del Señor. Exactamente. Que puede entender temas espirituales, pero que a la vez también su vida está viviéndola recta delante del Señor. Y como siempre nosotros predicamos, personas perfectas, no las hay, mis hermanos, no las hay. No hay predicadores que no cometan pecado. Es que no lo hay. La palabra del Señor dice de que no hay justo ni aún uno. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Exactamente. Pero estamos hablando de que si aquí dice, fíjense, lo vuelvo a leer, dice, vosotros que sois espirituales, vosotros que tenéis la madurez para poder manejar una situación, porque una persona carnal va a venir a cortar, a juzgar, a apedrear, como tú estabas diciendo. Y está escrito en la Biblia. Pero ahí medítese usted, ahí analícese usted. ¿Se imagina Pedro? ¿Entre cuál está? Y se imaginan Pedro, Señor, yo voy a estar contigo. Señor, mi Señor, mira, Pedro, cállate.
me vas a negar 3 veces el día de ahora antes de que cante el gallo. Y lo negó 3 veces, no una, ni 2, sino 3 veces. 3 veces. Una, ay, la regó este Pedro, bueno, pero la segunda, ahora la tercera. Ahora bien, si nos quedamos acá, gracias por este buen ejemplo. Si Pedro lo negó 3 veces y una persona o un líder de ese entonces no es espiritual, va a empezar a tomar decisiones en base a sentimientos, en base a la ley, ¿qué se tenía que hacer? Pedro era un perfecto candidato para desecharlo, para no seguir su ministerio, para no seguir su llamado, y anduvo con el maestro de maestros. ¿Y entonces qué? Por eso es que Pablo dice, 6 espirituales. Y entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para entrar a esa espiritualidad? Bueno, la oración es base. La oración es base. Aquel que diga, mira, no necesita orar, sino no se necesita 2 dedos de frente para darse cuenta las cosas. No. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no con sentimientos buenos, no con sentimientos malos. Para restaurar, no para condenar. Pablo jamás habló de condenar. Oración, escritura bíblica. Pero cuando usted entra en la oración, como dije, no sé si fue el miércoles pasado o el domingo pasado, Dios responde. Y si no responde es porque ya le dio una respuesta. No respondió. Pero el que va a responder, va a responder. Pero algo más delicado es lo que sigue después. Considérate a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Cuidemos de no caer nosotros por criticar a alguien. Exacto. Por eso es que Pablo dice, si alguien comete una falta, no lo tiene que discernir por la mente, por nuestro corazón, en base a sentimientos, no, sino espiritualmente. Ay, la verdad yo no sé qué es eso. Entonces, mire, vosotros que sois espirituales, está hablando un grupo de personas espirituales. Quiere decir que sí la hay. Pablo estaba diciendo claramente, ustedes que son espirituales, y no quiero que me condenen a nadie, sino que restauren. Así es. Con espíritu de mansedumbre, con ese espíritu que Dios les ha dado, con ese espíritu que Dios le ha dado, ese amor a la humanidad. Romanos 8 nos da un buen ejemplo de lo que podemos encontrar en una persona espiritual. Es un poco largo, pero voy a leerle solamente unos 2 versículos. Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y da una serie de detalles de lo que es ser un hijo espiritual. Y todos llevamos un proceso para alcanzar ese lado espiritual. Y les digo, esto no es de un día para otro que usted va a ser espiritual, pero vamos en la obediencia y en el proceso del cambio. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a ser hijos espirituales? Es acercarnos a nuestro Padre Celestial. Ahí podemos hablar de muchas cosas. Exactamente. Y una de las cosas que, mire cómo dice Pablo, vosotros que sois espirituales. Ahora bien, le está hablando un grupo de personas temerosas de Dios. Amén. Un grupo de personas que se meten en oración, en intercesión, en ayuno, en vigilia. Porque está escrito, el maestro de maestros hizo todo eso. Amén. Entonces no podemos desviarnos. Claro, ahí no hay margen. Si no lo hacen o no lo practican o no lo están predicando, esa es otra cosa. Pero a mí en el Nuevo Testamento, cuando alguien habla de Jesucristo, habla todos esos tiempos. Aún no había salido el sol y él buscaba al Padre. Jesucristo, él mismo dijo, yo no hago nada si no viene todo del Padre. Amén. Todo lo que yo veo hacer al Padre. Pero bueno, entonces, por eso es que Pablo habló
a los espirituales. Entonces, cuando dijo lo espiritual, pasó al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto no lo va a poder llevar cualquiera. Tienes que tener ese espíritu, el espíritu de Dios. Porque si no puedes discernir el primero, mucho menos vas a discernir el segundo. ¿Por qué? Porque dice sobrellevar las cargas, los unos de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar las cargas de aquel que tras fallar, digamos Pedro, para no meterme en otros terrenos? ¿Cómo voy a llevar la carga de Pedro si Pedro falló? Y no una, sino dos. Ah, no, 3 veces. ¡Qué testarudez! O sea, estuvo con el maestro de maestros, no pudo aprender y vengo yo hoy a criticar. No se trata de eso, lo tengo que discernir el espíritu. Es verdad, Pedro, no la regó 1, 2 ni 3 veces, pero mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti en esos errores y tú te vas a ir perfeccionando. Es más, yo voy a orar por ti y vamos a hablar con él, lo visitamos a restaurar su alma, y ahí donde se cumple el versículo 2, sobrellevar unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿cuál es la ley de Cristo? Si la ley que yo conozco, la ley que yo conozco son los 10 mandamientos. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿Acaso hay alguna? Miren, mi hermano, Primera de Corintios 9:21, hablando Pablo, dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, hablándole a los gentiles, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué relajo es este? Es por eso que le digo, tenemos que discernir la palabra espiritualmente. Le repito, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, hablando Pablo. Y entre paréntesis dice: no estando yo sin ley de Dios. Pablo dice que estaba con la ley de Dios, pero él se hacía sin ley para ir a predicar a las personas gentiles. Y dice: sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora bien, en ese entonces habían 2 tipos de leyes. Cuando hablaba Pablo. Esto es algo bien hermoso, me encanta. 2 tipos de leyes: las leyes escritas y las leyes orales. ¿Cuáles son las leyes escritas? Podemos resumir lo que los 10 mandamientos, ¿no? Son más de 300 leyes, pero casi todos conocemos los 10 mandamientos, que son: no matarás, no robarás, no cometerás, bueno, una serie de cosas. Entonces, ¿cuáles son las leyes orales? Las leyes orales son un conjunto de tradiciones, como dijiste al principio, tradiciones y mandamientos que los judíos habían creado a través del tiempo, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Pablo ya no quería seguir de esta manera? Recuerden que Pablo era una persona ciega espiritualmente. Pablo conocía el Antiguo Testamento. De hecho, si usted estudia la vida de Pablo, Pablo comenzó a estudiar la palabra a la edad de 9 o 10 años. Bueno, cuando era Saulo. Cuando era Saulo, gracias. Desde la edad de los 9, 10 años empezó a estudiar el Antiguo Testamento. Bueno, los rollos en aquel entonces. Entonces Pablo sabía de qué estaba hablando. Pero ¿sabe qué pasaba? Tenía toda su vida metido estudiando Biblia. Pero no era espiritual. Tenía que tener un encuentro, tenía que tener una intimidad, tenía que tener algo especial para discernir en el espíritu. Algo que lo marcara, que lo marcó y cambió todo, toda su historia, toda su vida. Lo detuvo. Aleluya. Dios mío. Y saben que aquí hay una presencia bien hermosa en este lugar, y estoy aguantándome desde hace rato. Pero el versículo 2 lo voy a volver a leer. Dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Qué difícil es en este tiempo llevar
o sobrellevar las cargas de los otros? Mire, nosotros como hijos de Dios vemos los tiempos, los analizamos, vemos las iglesias. ¿Y qué es lo que más deseamos? Deseamos la unidad en las iglesias. Queremos realmente ser una familia en Cristo. Pero ¿sabe que esto es lo más difícil? Sobrellevar las cargas de los otros. Es tan fácil cuando podemos compartir un momento de felicidad con un hermano, pero es tan difícil que nos acerquemos a ver cómo podemos ayudar a nuestro hermano cuando está en problemas. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. Exactamente. Qué difícil es cuando una persona está emproblemada. ¿Qué es lo que primero hace el cristiano? Venir a juzgar, venir a señalar, venir a hablar, a murmurar. ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona está en necesidad? Muchas veces nos apartamos, nos alejamos y decimos vamos a orar por el hermano para que Dios le provea. Pero ¿por qué no miramos cómo nosotros podemos bendecir a nuestro hermano? Sobrellevando las cargas los unos con los otros. Si una persona está cargada, está con problemas, nosotros podemos no solamente venir a ayudarle con una palabra, podemos estar orando a la vez, porque la oración del justo tiene mucho poder, dice su palabra. Sí. Pero tenemos que unirnos más como familia de la fe, tenemos que ser uno, tenemos que estar cerca de nuestros hermanos, tenemos que hacernos sentir cuando nuestro hermano está necesitando. Así es. ¿Me entiendes? Tantas cosas que por eso le digo nosotros muchas veces, yo soy muy chillona, yo soy muy llorona, pero yo le doy gracias al Señor, porque yo le he pedido al Señor que me dé ese sentir, que me dé ese sentir. Yo prefiero ser llorona, dolerme del mal de mi hermano, a que simplemente no me interese. Y esto solamente lo añade nuestro Dios. Pero es necesario, mis amados hermanos, que detenidamente, como dice mi esposo, vayamos analizando letra por letra de lo que dice la Escritura. No tomemos la Biblia como un libro simple y que vamos leyendo página tras página, tras página, tras página. Yo siempre he dicho algo, un versículo que usted lea, pero que usted se lo medite diario y que se lo devore, que lo disfrute, que lo analice, que lo tome para usted, que lo haga real en su vida, que nos convirtamos en hacedores de esta bendita palabra que tiene poder para cambiar al ser humano. Así es. Pero que meditemos en esta palabra, qué es lo que me está diciendo esta escritura. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es como que yo tengo que cargar la carga de mi hermano también. Pero qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Es muy difícil esto. Es muy difícil en la carne, es muy difícil en base a los sentimientos, porque es más fácil venir a criticar y condenar que hacer lo que está, no lo que dice ella, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Y una de las características, cuando usted tiene el Espíritu, esto es bíblico, se lo voy a decir, busque cómo es calificado el profeta Jeremías. El apodo que él tiene. Búsquelo. Se lo decimos que lo damos de tarea. Búsquelo. ¿Cómo es el apodo del profeta Jeremías? Ahora bien, a lo largo de la Biblia, muchos siervos de Dios, muchos profetas han derramado lágrimas por su pueblo, por su nación, por su familia. Y a mí usted no me venga a decir que no es bíblico el derramar lágrimas, el sentir su presencia, el estremecerse, el venir y decir yo ya no puedo con esto, y venir a interrumpir al vecino, venir a interrumpir a la persona que tienes al lado. Pues ¿sabe qué, mi hermano? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, a usted no le importa parecer loco en la calle. Somos locos para Cristo. Esto no lo van a entender. Pues esto es lo que está escrito en la palabra, de Génesis hasta Apocalipsis. Yo quisiera hablar un poco más, pero no quiero desviarme. Y le digo, mi hermano, y le digo, Pablo sabía que había mucho
muchas tradiciones que querían contaminar a la iglesia de Galacia. Y todo lo que él había construido en base a los dones del Espíritu, al fruto del Espíritu en la persona. Todo eso, esto querían poner una barrera, porque querían poner personas que llevaban años de renombres, de que habían construido instituciones con éxito. Pero Pablo no miraba eso. Pablo quería restaurar el templo de las personas individualmente, que se enamoraran de Dios, que tuvieran una pasión fuerte por la palabra, por la escritura, y antes de eso hacerse a un lado para que el otro estuviera mejor que él. Amén. Amén. Es por eso que podemos decir que la ley de Cristo se resume, y volvemos al mismo versículo, Marcos capítulo 12. Esto fue lo que leímos, yo creo que el miércoles y el domingo, o hace 2 miércoles. Marcos 12. Pero hoy le voy a leer quizá un poquito más, del 28. Marcos 12, Sí. 12, 28. Desde el 28 al 31. Amén. Léelo, por favor. Dale, Acercándose uno de los escribas que espérame ahí. Acercándose uno de los escribas. Ustedes saben que es de esos maestros, no era cualquiera. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Si podemos decir que hay una ley de Cristo, esta es la ley de Cristo. Literalmente no dice la ley de Cristo se compone de 1, 2, 3 con A, B, C. No. Pero Jesucristo hablaba mucho de amor. Amén. Pero no se me confunda. Hablaba buena mañana con mi esposa, que muchos cristianos dicen: Dios es el Dios de ayer, hoy y siempre. Medite lo que está diciendo. El Dios de ayer, ¿quién era? Así es. Juicios, Un Dios de juicio. muertes, leyes fuertes. Ahora ya vino Jesucristo, y Jesucristo es amor. Hay más compromiso ahora, mi hermano. Hay mayor compromiso, así es. Exactamente, pero dice el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es. Analice con todas tus fuerzas. Desear con fuerzas. Pelear por tu milagro. Pelear por esa llenura. Pelear para estar siempre en el Espíritu Santo. No perder el tiempo. Los tiempos son malos. El 30 está aquí, el versículo 30. Yo creo que ayer se lo explicaba a Rodrigo, a mi hijo. El 31 está aquí. Porque el amar a Dios tiene que ser primero. Así es. Y quítese de la mente que Dios es primero, Dios es segundo y Dios es tercero en mi vida. No, Dios es primero y punto. Él no es segundo ni tercero, el Dios primero. Mejor diga: no, Dios es todo para mí. Ah, ok, eso es diferente. Amén. Entonces usted tiene que amar a Dios con su corazón, con su alma, con su mente y con todas sus fuerzas. Yo no sé qué es para usted fuerza. Levante una pesa o un saco de arroz. 2 sacos de arroz, levántele con todas sus fuerzas. Es porque usted le pone ganas. Es porque usted no para. Usted tiene que sudar. Usted tiene que estreñirse. Usted tiene que sus músculos esforzar. Eso es buscar la presencia de Dios. Exactamente eso mismo tiene que hacer. Hay personas que dicen: yo no tengo tiempo. Yo pasé por eso. Yo no tenía tiempo hasta que conocí de verdad. Yo solo conocía de Dios. Pero ahora conozco al Dios. Al gran yo soy. Es que cuando estoy dormido a las 3
2:30 de la mañana me despierta y me dice: levántate. Hay una palabra para el pueblo. Hay una palabra fresca. Aquel que te dice: no quiero que comas e ingieras alimento porque voy a hacer algo grande. De ese Dios te estoy hablando, mi hermano. Dios es real. Dios es real. Él está vivo, mi hermano. Nuestro Dios no está crucificado en una cruz. Él está vivo, Él habla. Él se relaciona con sus hijos. Él tiene comunicación con sus hijos. Él está pendiente de lo que tú haces. Él está detrás de ti empujándote para que tú avances, para que no te detengas, para que no mires hacia atrás, sino que te esfuerces hacia adelante. No te detengas viendo los errores de los demás. Enfócate en ti mismo. Pero sabe que esta escritura me conecta a otra que yo leí hace un par de días. Y dice, esto está en Mateo capítulo 5. Dice, porque muchas personas dicen, yo ya no voy a tomar lo que dice el Antiguo Testamento. Le voy a decir o le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 21 hasta el versículo 26. Dice, se lo leo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quiere decir que esto es peor ahora, que es aún mayor, peor. Escúchelo, se lo voy a volver a decir. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escúchelo bien, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuán importante es estar bien con nuestro hermano. Y esto conecta con lo que tú estabas leyendo, lo que dicen los versículos 30 y 31, lo vuelvo y lo repito, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero qué fácil es ahora estar enojado con un hermano. Qué fácil es hablar del otro hermano. Qué fácil es estar juzgando a nuestro hermano cuando aquí nos está diciendo Mateo capítulo 5 que ya no se trata, mi hermano, solamente de matar, sino que solo el hecho de pensarlo, solamente el hecho de pensarlo, mi amado hermano. Pero ignoramos esta escritura. Creemos tener el derecho para enojarnos. Muchas veces decimos que te perdone Dios porque yo no puedo. Dios mío, ¿y qué nos hemos creído ahora la iglesia? Tenemos que volver a la escritura, mi hermano. Tenemos que volver a meditar en cada palabra que dice la escritura. Por eso yo siempre digo, el hecho de que nosotros prediquemos palabra no nos da derecho tampoco a juzgar y a cortar al pueblo. Tenemos que hacerlo con amor. Pero usted tiene que analizar lo que dice la escritura. Una la oración con la escritura. Eso es algo hermoso y poderoso en las vidas. Porque ya no somos nosotros en la mente natural, sino que es el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en la intimidad de nuestra habitación, en el aposento que usted haya separado para nuestro Dios, en su hogar. Mire, los templos ahora, pues la mayoría han estado cerrados ahora, es cuando se van a volver a abrir. Estamos confiando en el Señor. Pero usted no espere, mi hermano, a hacerlo solamente en el templo. Nuestro hogar, usted puede separar un lugarcito en la esquina de su cuarto,
en la sala, en la esquina de la sala, cerquita de un sofá donde usted pueda separarlo y consagrarlo para estar con Él en intimidad, para que usted le conozca. Allí en ese momento que usted está con Él es cuando el Señor está quitando lo que está sobrando, y es lo que viene el Señor y añade lo espiritual para poder alcanzar lo espiritual en nuestras vidas. Cuando empezamos a discernir en el Espíritu, sabe que cuando nosotros somos espirituales no vamos a venir a cortar de tajo al hermano, no vamos a venir a juzgar, porque todo va acompañado de todo lo que viene del Espíritu, concuerda con la Escritura. Y entonces yo digo, mi hermano, cuánto usted le da al Señor en oración, eso es lo que usted va a reflejar en su vida. Y eso es lo que somos. Es como la gente que dice afuera, usted es lo que come. ¿Has oído eso? Sí. Eso tiene mucha verdad. Eso tiene mucha verdad. Y créalo que muchas veces esas palabras calan, y muchas ocasiones nosotros hablamos con nuestro Padre y estamos tratando de cambiar muchos hábitos que nos van a ayudar a ser mejores guerreros de oración. Y la cosa es esta, que cuando uno da estos pasos en fe y pasa a ser espiritual, tú vas a hacer muchas cosas buenas para la sociedad y ni te van a dar las gracias después. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios y no te dan las gracias, tú te sientes satisfecho porque tú has obedecido a Dios. Así es. Y no estás esperando que el hombre te agradezca, Así que el hombre es. te exalte, que el hombre, wow, te ponga en un pedestal. No, Así el es. que se merece todo eso es el Rey de Reyes. Exactamente. Por eso es cuando hacemos algo, por eso la palabra dice que lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y muchas veces, fíjate, muchas veces eso es lo que esperan muchos hermanos, muchos miembros. Muchos hermanitos están esperando que se les reconozca. No espere eso, mi hermano. Hablábamos con mi esposo, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil en el ser humano? Mantener un perfil bajo. Eso es bien difícil, ¿saben por qué? Porque el hombre es orgulloso, el hombre quiere que le reconozcan, el hombre quiere que se les exhiba. Pero parte de lo que tiene que tener un siervo es la humildad. Amén. La humildad. Reconocer que nosotros no tenemos nada bueno y que si hay algo bueno, una cosa buena que tengamos, eso solamente viene de nuestro Dios. Porque nuestra naturaleza va de continuo al pecado, dice la Escritura. Entonces, si hay algo bueno, no se crea grande, no se crea grande. Lo hizo el Señor y es Dios en usted, pero si Dios se aparta y le quita eso, ¿qué es lo que queda? Algo desagradable. Exactamente. El ser humano sin Dios es desagradable. Una persona sin Dios cae mal. Exactamente. Yo no sé si te pasa a ti, pero qué horrible es oír a una persona que no tiene a Dios y que se jacta de grandes cosas y que tiene la boca más grande que yo no sé quién. Es feo, pero qué lindo es cuando usted sabe de que hay una humildad en una persona. Por eso siempre digo, tenemos que aprender a callar. Es tan difícil, es muy difícil, es demasiado difícil. Pero estamos en el proceso de cambio. Pero todo lo podemos en Cristo, Amén. que nos fortalece. Ya vamos terminando, hermano. Lee el 32 y el 33 de Marcos, del mismo 12, capítulo 12. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Ve por qué Pablo dijo eso? Amén, aleluya. Que hay que discernir por el Espíritu. Porque el discernir por el Espíritu es más precioso que traer una ofrenda de sacrificio. Amén. Es por eso que Pablo, les digo, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces aquí hay muchas personas o muchos líderes dicen que aquí terminó la ley. No, hay una coma, y dice, para justicia a todo aquel que cree.
Entonces, ¿qué con esto? Hoy se lo leo todo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Recuerden, la ley solo podían ser salvos los judíos, solo podía ser salvo este tipo de personas, pero los gentiles no podían. Entonces, por eso es que dice el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si usted cree en Cristo, usted tiene el espíritu de adopción. Entonces podemos entrar juntos a adorar. Es por eso que usted tiene que desear esos dones. Es por eso que usted tiene que reflejar y tener esos frutos. Es por eso que usted tiene que entrar a esa intimidad. Un cristiano que no ora está muerto. Así es. Un cristiano que no vela por cumplir la palabra de Dios, no es cristiano. No es. Se ha malentendido todo. Sí, tenemos que. Hoy búscate Gálatas, por favor. En eso, amén. Gálatas 3. Amén. Tenemos que estar, mi hermano. Tenemos que estar de la mano con la palabra de Dios. Ajá, ¿3 qué? 23 y 24. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuéramos justificados por la fe en Cristo Jesús. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Eso ayo significa una guía que nos guió. ¿Para dónde nos guió? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, y ahora sí vamos terminando. Pablo le hablaba a un grupo de espirituales que habían creído en Jesucristo, que se habían dejado guiar por el glorioso Espíritu Santo, pero también estaba dando frutos. Recuerde que los frutos, no puedo agarrar solo 3 frutos y los otros porque esto es bien difícil para mí. No se trata de usted y de mí. Se trata de lo que Jesús va a hacer en nuestra vida. Yo no sé si usted ha visto o ha visto testimonios de personas que han sido transformadas, que han hecho pacto con el diablo y Dios los ha sacado de ahí. Dios los ha restaurado. Ahora bien, volvemos al principio. Volvemos al versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido alguna falta, gente que a saber cuántos mandó al infierno, pero en Cristo Jesús todas las cosas fueron cambiadas, transformadas. Ya no enfocarnos en esos más de 300, 600 mandamientos del Antiguo Testamento, sino debemos enfocarnos en el amor de Dios y hacia los demás. Así es. Pero ahí entran todos, eso es lo más increíble. Todo entra ahí. Que no podemos ignorar, ¿me entiende? Porque se resumen en 2. Pero si usted cumple estos 2, usted está cumpliendo todos aquellos. Todos aquellos de los que se hablaron en el Antiguo Testamento. Si meditamos en la palabra, miren, esto es poderoso. Y esto va más allá que letras. Esto es la palabra, esto es el aliento de Dios en la tierra hablándonos. Si usted ama al Señor con todas sus fuerzas, usted no va a estar viendo hacia afuera, porque va a estar enfocado en nuestro Padre Celestial, en obedecer su voluntad, en obedecer a lo que Dios lo ha mandado a hacer. Entonces, si tenemos nuestra mente para nuestro Padre, lo amamos con todas nuestras fuerzas, vamos a ir cumpliendo esta palabra bendita. Y de la misma manera, si nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, se nos va a hacer fácil amar a nuestro hermano. Por eso es que yo siempre digo, pídale ese amor al Señor. Pídale ese amor al Señor. Usted no puede estar diciendo que usted ama a Dios y va a estar odiando a su hermano, va a estar viendo todos los defectos de su hermano. Porque aquí se resumen en 2.
Amén. Con esto quiero terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Preste atención. Primera de Juan, amén. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Espérate ahí. Bendito es su nombre. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí hay otro mensaje poderoso. Hay una coma. Y aquí vienen otros mensajes poderosos. Y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. No lo digo yo, no lo dice ella, lo dice la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Y es tremendo, pero esto es cierto. Y te digo, ahí también entra lo de los espirituales. Los espirituales aman a Dios, viven para Dios. Entonces, si usted no ha aprendido a amar, es porque usted no ha conocido verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Usted, como tú dijiste, o como dijo Job, de oídas te había oído. Y así hay mucho pueblo de Cristo ahora mismo. Y por eso es que no ama al hermano. Y por eso es que muchas veces se están viendo sobre el hombro a las personas. ¿Quiénes somos, mis amados? Somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos diferentes, pero un mismo espíritu nos une. Taya Sema. En primera de Juan 5, Recibe el consejo, mi amado hermano. 5:3. 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Gravoso significa algo pesado o algo difícil. Aleluya. No son. Entonces, si alguien dice, es que es difícil amar a este porque ha cometido tanto, no son espirituales. Y el que no ama, dice el versículo 8 del capítulo 4 de primera de Juan, amén. el que no ama no ha conocido a Dios. Solo ha conocido de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel conquistaba o iba a conquistar otras naciones, este es el pueblo de Israel y se aproxima. Hemos oído, dice, del Dios del pueblo de Israel. Yo no quiero quedarme en ese grupito. Yo quiero conocer. Y si hay amor entre nosotros, es porque viene de Él. Así es. Procede de nuestro amén. Dios. Así que Pablo fue muy sabio en decir estas indicaciones a los espirituales. Por eso es que me gusta usar Biblia. No lo digo yo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, Juan 1:12, pasa a ser de una creación a ser hijo de Dios. Amén. Entonces mucha gente se ha quedado ahí, en que ya la gloria de Dios tiene que descender. No, ese es un paso de fe para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Ya ven lo que leímos, que el fin de la ley para justificación y tener acceso al cielo es Jesucristo. Ese es el fin de la ley, porque Jesucristo vino y abrió la puerta, o la gate, como se dice en inglés, un portón grande, y podemos entrar. Él es el camino. Pero a partir de ahí es el comienzo de la carrera de un cristiano. Si tú llevas 20, 30 años y pasas sentado y no es productivo, solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos, dice la palabra. Exactamente. Todo lo tenemos que discernir en el Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Metiéndonos con Dios, pasando tiempo con Dios, buscando su rostro y su presencia. Leyendo su palabra. Yo he pasado, la última vez que ayer le estaba contando a mi familia, pasé desde las 11 o 12 de la medianoche, llegué a las 4 o 5 de la tarde y yo estaba de rodillas. Y créame que no
no sentí un fluir. No, es que no necesariamente usted tiene que sentir algo. Usted tiene que amar a Dios por obediencia, por convicción, no esperando nada a cambio, sino dejando que Él obre en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Pero algo que quede claro es que si usted no tiene amor, usted no ha conocido a Dios. Así es. Lo dijo la palabra en Primera de Juan, capítulo 4. Ahí está, Así búsquelo. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Así es. Dios mismo mandó a su Hijo por amor a la humanidad. Lo demostró mandando a su propio Hijo. Aleluya. Y su Hijo crucificado dijo: condénalo, Señor, no, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, pero ese fue Dios, fue Jesucristo, el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. Y cuando a él lo apedrearon, dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Ese es amor, ese es amor. Ese es el amor. Él conocía, papá. Él conocía, papá. Exactamente. No le perdones si le caí una piedra, por favor. Se puso de rodillas. No le tomes en cuenta este pecado hasta que lo mataron. Así es. No sigamos siendo jueces, mi amado hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar, mi hermano. Cierre sus ojos. Padre y amado eterno Dios, gracias por tu bendita Padre palabra, Santo, aquí Señor. estamos nuevamente. Gracias por tu Padre, sabemos que presencia, tenemos Señor. imperfecciones, mi Rey. Gracias por el consejo, Señor. Padre, sabemos, mi Señor, que todo Señor lo que amado, vamos haciendo, mi Señor, trae convicción a sus corazones, Señor. es porque usted lo ha puesto en nuestras vidas, Padre. Cada uno pueda avanzar, Señor. Es porque usted lo ha puesto, Que nos Padre. limpiemos, Señor, para ser la Límpianos a iglesia que diario, tú límpianos deseas, a cada Padre, por la que momento, tú mi vienes, Señor. Señor amado. Y que sea nos usted, puedas Padre encontrar Santo, con nuestras honrándonos con su vestiduras presencia, Padre. resplandecientes, Te Señor, pido que sin esta mancha y palabra, mi sin Señor, pecado, Señor amado. caiga en corazones Gracias dispuestos por tu a palabra, buscarte, Señor. a conocerte, Bendice a nuestros intimidar hermanos, contigo. Señor. Te lo Bendice pedimos, te lo nuestros hermanos, suplicamos, Señor. Padre. Y que no Llénanos paremos, de ti, no Señor. paremos, Padre, Llénanos porque de los tu tiempos son palabra. malos, Llénanos los de juicios tu han comenzado. consejo, Señor, y de tu Y presencia. a ti nos por sobre encomendamos todas hoy y las siempre, cosas. Padre. Dios amado. Manténnos en este avivamiento, Bendecimos tu en nombre, este despertar de la iglesia, mi Rey. Señor. Queremos ser parte de ese avivamiento, mi Rey. En el nombre glorioso tuyo, mi amado sea tu eterno nombre, Dios. Señor. Alabanda, Sica. Bendito, Bendito, sea tu nombre, bendito, Señor. mi amado y Gracias, eterno Dios. amado Espíritu Gracias, Santo, Padre. Carabanda, por Sica, estar con Tarabanda. nosotros siempre, Padre. Bendito tú Bendito sea eres, tu mi Rey. nombre, Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Dios me los bendiga, hermanos. Que el Señor me los bendiga a cada uno y será en la próxima que vamos a estar juntos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Shalom, hermano.